Gracias, Mingo. Bueno, en primer término, buenas tardes a todos. La verdad que estoy muy contento de estar en esta hermosa provincia, en una de las ciudades, sin lugar a dudas, más bellas de la Argentina, y no lo digo de cumplido, sino realmente creo que es así. Y la verdad, Mariana, que ver esto, te imaginás vos el año pasado cuando le propusimos a Mariana que sea Mendoza, nos miraba con ojos grandes y decía, yo no sé si voy a poder. Y la verdad que desde el grupo que conformamos el Consejo Federal, teníamos algunos lugares que eran emblemáticos por la oposición que había a la autonomía de la defensa pública. Recuerdo Chaco, cuando Lorena Padovan, que fue una militante por la autonomía de la defensa de Chaco, y estaban en una situación bastante embromada, dijimos, la vamos a hacer en Chaco a este encuentro anual para ver si de esa manera podemos impulsar la autonomía de la defensa pública. Nos reunimos con el gobernador, fuimos además de esas jornadas a la legislatura, etc. Fueron varias veces que fuimos a Chaco y finalmente tenemos una defensa autónoma, la tenemos alicia, así que creo que ahí fue un avance muy importante. Después, en otro lugar donde era muy difícil poner en práctica la autonomía, era en Santiago del Estero. Inclusive estaba la Constitución de Santiago del Estero, como pasa hoy en Corrientes, y el poder establecido no quería que la defensa sea autónoma e independiente. Y no respetaban, no cumplían la Constitución y decían, no la vamos a cumplir. Hasta que, bueno, entraron en razones y se hizo efectiva la defensa pública autónoma en Santiago del Estero, y lo tenemos a Enrique, y por eso el año pasado hicimos en Santiago del Estero estas mismas jornadas que fueron maravillosas, como para decir, reafirmamos la defensa pública, tienen todo el apoyo de la defensa pública del país en esas provincias donde recién comienzan el camino de la autonomía. Por lo tanto, nos quedaba hacerlo también en Mendoza. En Mendoza es emblemático la oposición que había para que exista una defensa pública autónoma, y la verdad que si a vos esto te parece mentira, a mí que desde hace mucho venimos caminando esto, también me parece mentira estar acá en un congreso o en un encuentro nacional de defensores públicos en Mendoza, y que la defensa pública en Mendoza sea autónoma e independiente. Así que un aplauso a Mariana. Y por supuesto, Mariana, que tenemos que hacerlo. Y vamos a ir por más, porque este camino que se emprendió en el año 94 con la sanción de la Constitución y el 120, que es el faro que nos ilumina y que debe iluminar a todas las provincias argentinas, no se termina con la reforma de una Constitución o con una ley que dicte autonomía. La autonomía la tenemos que construir todos los días, y es una lucha que tenemos que emprender todos los días, porque lamentablemente es tantos años donde la defensa pública fue la cenicienta del Poder Judicial, como se decía hoy, que el Poder Constituido, sobre todo el Poder Judicial, se acostumbró a tenernos a nosotros como cenicienta, y no nos pueden ver caminar, y les cuesta muchísimo. Nos ven como alguien que le sacamos un pedacito de poder, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no pueden ellos designar a los defensores.
Entonces ya los defensores no le deben nada al vocal del superior o de la corte que posibilitó su designación. Entonces eso hace que realmente se pueda dar esta tríada que se debe dar a la justicia entre la judicatura, el Ministerio Público Fiscal y la defensa, porque somos del mismo grado de autonomía y de independencia. Y con eso logramos, evidentemente, que logramos lo que hablaba Mariana. Una muchísimo mejor calidad de la defensa. No solamente porque ahora hay concursos, que antes tampoco había concursos, sino además porque lo elegimos nosotros. Es decir, no porque nosotros tengamos la varita mágica y sepamos elegir mejor que los otros, sino que nosotros los elegimos pensando en una cuestión de política institucional. Y sabemos el objetivo de la política institucional que tenemos y a quién debemos elegir hasta tanto se rinda el concurso. Esa persona que es designada, ese defensor, no le debe el cargo a nadie, porque además lo debe concursar. Eso lamentablemente no ocurría. Es más, en el informe de la Comisión Interamericana 2012 dice que una de las cuestiones que hacen a la independencia es la posibilidad de que se puedan designar sus propios funcionarios, así también como la remoción de los mismos. Y también acá, hablando de la autonomía, y como se dijo varias veces, y creo que es una situación injusta, que los defensores tengan un mandato determinado. Yo creo que eso no hace a la independencia. Es más, en este informe que yo le menciono de la Comisión Interamericana, dice expresamente que eso atenta contra la autonomía y la independencia de la defensa pública. Entonces, esa es una de las cosas de las cuales tenemos que ir por más. Tenemos que ir porque tengamos la misma jerarquía y las mismas condiciones que tiene la judicatura. No tenemos por qué ser distintos, también el caso de Jackie. Entonces, ese artículo 120 que, digamos, no nació la defensa pública con el 120, porque la defensa pública la tenemos nosotros en la época de la colonia, ¿no? Del cabildo, el defensor de los esclavos, ese, ¿no es cierto?, me hizo así aquí, que era en definitiva el defensor de los más vulnerables, ese existía, pero lamentablemente éramos la cenicienta, entonces necesitamos el artículo 120 como para empezar a cobrar fuerza. Y con esto no quiero hablar o entrometerme en las cuestiones internas de cada provincia. Es decir, no es necesario que todas las provincias repitan el 120. Las provincias tienen su autonomía y me parece muy bien que la hagan valer, porque no es lo mismo la defensa nacional que una defensa en una provincia mucho más chica, donde a lo mejor repetir toda esa estructura no se justifica en razón de quienes componen la defensa y quienes componen también nuestros primos, como digo yo, el Ministerio Público Fiscal. Pero sí es necesario que se respeten algunos ítems. Y evidentemente dentro de esos ítems tiene que ser un órgano con autonomía funcional, es decir, que nadie le pueda venir a decir qué hacer, y debe tener autarquía financiera. Esos elementos sí, ¿no es cierto?, se deben respetar. Que esté dentro del Poder Judicial, que esté fuera del Poder Judicial, que sea un órgano extrapoder como es a nivel nacional. De hecho, en mi provincia nosotros somos autónomos e independientes, pero seguimos perteneciendo a la estructura del Poder Judicial. Esta autonomía funcional es la que nos permite designar y remover al personal, que nadie reciba directivas que no sea del defensor, y además la autarquía financiera lo que determina que se proponga y se ejecute el presupuesto, y eso no es una cuestión menor. Como decía Mariana, es poquita la plata que tenemos, pero es nuestra, y esa es la verdad, es nuestra. La gastamos nosotros
en pos de una política institucional que nos trazamos antes. Trazamos antes a ver qué queremos, qué defensa tenemos, a dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Eso nos permite apuntar el presupuesto que manejamos nosotros, que no le tenemos que pedir prestado a nadie, ni le debemos favores a nadie. Y esa es la diferencia con aquellas provincias, que yo me pongo a hablar con algunos defensores de provincias grandes, de provincias importantes, o sea, digo demográficamente o cuantitativamente, que todavía no tienen una defensa pública autónoma e independiente. Y me dice, pero ¿para qué si yo no necesito nada? Si yo dependo de un vocal del superior y yo le pido un escritorio y tengo el escritorio, tengo una mesa y tengo la mesa, una notebook y tengo la notebook. Sí, señor, pero la autonomía e independencia es otra cosa. La autonomía e independencia no solamente es tener que me pase abajo que lo tenga, sino es poder trazar políticas institucionales propias. Eso es independencia. Y la importancia de la defensa pública tal. Yo traje todas las resoluciones, para hablar de las resoluciones que ya se fueron hablando, así que no las voy a reiterar. Sí me parece importante decir una cosa. Tenemos estas resoluciones que son y han sido importantísimas para la defensa pública de las Américas. Estas resoluciones no fueron hechas porque sí por la OEA, fueron realizadas porque se militó cada una de estas resoluciones. Hubo gente que puso mucho esfuerzo en que estas resoluciones existieran. Y en eso, ¿no es cierto?, quiero destacar la labor de algunas defensas públicas de América que fueron para tener esto muy importante. Por supuesto, la labor de la defensa pública argentina, la persona de la Defensora General de la Nación, pero también en todas las asociaciones, la Asociación de Magistrados, ADEPRA, ahora el Consejo Federal, que también integramos estas instituciones y que posibilitaron esto. Pero también la defensa pública de Brasil, también la defensa pública de República Dominicana, también la defensa de Chile, todas aportaron mucho esfuerzo para que estas resoluciones en la OEA se elaboren y que pueda salir. Y otro logro muy importante que después de todo esfuerzo es los defensores públicos interamericanos. Eso es algo, ese convenio con OEA ha sido muy importante para la defensa pública, ha sido muy importante para los derechos, la vigencia de los derechos en nuestros países, y lo debemos conservar. Debemos conservar ese espacio que tenemos los defensores públicos en la Corte. Bueno, ya hablé de la necesidad de la independencia del Poder Judicial y, lógicamente, de la necesidad de la separación con los fiscales. Es decir, aunque parezca mentira, todavía hoy tenemos que seguir hablando de provincias donde los defensores dependen del procurador o del fiscal general, o como se quiere llamar. Eso es imposible, es inconstitucional, está en contra de todas las convenciones internacionales y las propias resoluciones de OEA. Y bueno, 5 minutos me dicen que quedan. Quiero decir algunas cosas que nos permite la autonomía de la defensa. En primer lugar, en la provincia de Entre Ríos, el registro único de adoptantes está dentro de la esfera de la defensa pública. En otras provincias no está, porque cuando se crearon los registros no había autonomía e independencia, entonces quedaron dentro de la estructura de las Cortes. Pero en la provincia de Entre Ríos, ya cuando surgió el registro, ya estábamos ya estaba la reforma constitucional de 2008 y pudimos incorporarlo en la defensa pública. Esto ha permitido
que de 2011, cuando se crea el registro, se dicten en la provincia de Entre Ríos más de 400 guardas preadoptivas, en una provincia de 1,5 millones de habitantes. Es un cambio extraordinario en lo que era la adopción en la provincia de Entre Ríos. Ustedes no se olviden que Fonderón fue de Entre Ríos, que podrían haber ocurrido en cualquier otra provincia, porque todas pasaban lo mismo, pero pasó en Entre Ríos. Y tenemos 391 legajos de postulantes, es decir, somos un registro donde tenemos más niños entregados en guarda en 6 años que postulantes. Y después tengo que decir también, porque ahora se van a dar cuenta por qué me refiero a esto, de que de esos postulantes el 74% está inscripto para adoptar niños de hasta 3 años de edad. El 30,94% para adoptar niños de hasta 6 años y únicamente el 6% para adoptar niños de más de 6 años, de grupos de hermanos, adolescentes o niños con problemas de salud. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros nos costó mucho el artículo 611 del Código Civil. Costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha pelea y muchos niños entregados a la deriva, sin ningún control por parte del Estado. Y ahora hay quienes quieren modificar eso. Yo les quiero decir que la ley de adopción no hay que modificarla. Ya la modificamos en 2015. No es un problema de la ley. Puede haber dificultades, admito. Y saben, creo yo, que en las dificultades que se habla de los mitos, de que hay burocracia, no es así. En Entre Ríos, cada defensoría pública, cada defensoría que está repartido por todo el territorio de la provincia, puede ser un lugar donde las personas se pueden inscribir. No tienen que salir en excursión para inscribirse como era antes. Se pueden inscribir. Los requisitos son mínimos. Yo le puedo asegurar que es mucho más fácil inscribirse para adoptar a un niño que pasar un crédito. O sea que burocracia no existe. Lo que sí es que no todo el mundo quiere niños pequeños y no hay niños pequeños. Yo no traje un video donde los otros días, que fue el 15 de septiembre del 48, se aprobó la primera ley de adopción en la República Argentina, y tomamos ese día, hicimos la semana de la adopción en la provincia de Entre Ríos, y invitamos a algunas de las personas que habían adoptado. Entonces una de ellas contaba su experiencia, y yo le pregunto, digamos, ¿cuánto tiempo llevó desde que fue al registro, se inscribió, hasta que tuvo los niños, porque eran 2, en su casa viviendo con ellos? 6 meses. Nada más. Pero claro, eran 2 niños, uno de 7 y uno de 9. Es decir, no es un problema de ley, es un problema de que nosotros tenemos que de a poquito cambiar la mentalidad de la gente, y la gente se tiene que animar a adoptar niños más grandes, porque el centro de la adopción no son los mayores, son los niños. Nosotros, la obligación nuestra es que todos los niños vivan con una familia. A eso tenemos que apuntar. El centro es el niño. Bueno, todo esto que hemos hecho lo ha permitido la autonomía. Si no hubiese sido autónomos, no lo hubiese hecho. Tenemos, lo que sí debo admitir, de que hay en algunas provincias problemas con los registros. Eso es cierto. Entonces hay que reforzar los registros donde hay problemas. Porque provincias que tienen 3 o 4 veces más habitantes que la provincia de Entre Ríos, que tienen, en lugar de 391 legajos, tienen 2.000 legajos, 3.000 legajos, tienen nada más que 4 o 5 profesionales trabajando en esto. Nosotros
tenemos 12 profesionales para 391 legajos. Si alguien tiene 5.000 legajos, no puede tener 5 o 6 profesionales, porque evidentemente vamos a tener problemas. Bueno, tengo muchísimo más para hablar, pero acá me dicen que se pasa el tiempo. Únicamente voy a mencionar algunas fotos. Ahí estamos reunidos en los talleres para adoptantes. Quiero mencionar que en la provincia de Entre Ríos tenemos el órgano de revisión en salud mental desde octubre del año pasado, que a partir de este año tenemos la unidad de letrado especializado en salud mental, que hemos implementado también el defensor de ejecución de pena, porque antes el mismo defensor que lo seguía la causa era quien lo acompañaba hasta la finalización de la pena. Ahora tenemos defensores especializados en ejecución de pena. Hacemos permanentes monitoreos a las cárceles y controlamos en todo lo que es posible la enorme cantidad de presos que tenemos, que lamentablemente la provincia de Entre Ríos se adhirió a la desfederalización del narcomenudeo, y lógicamente eso nos trajo, si ya teníamos problemas con los presos, los cupos en las cárceles, no han traído además un enorme problema, porque la mayoría de las detenidas son mujeres, así que eso nos trae problemas de todo tipo, no solamente en lo penal, sino también de atender a los niños y a las familias, ¿no?, que quedan desintegradas con la mamá presa. Así que, bueno, un poco le he querido dar un pantallazo de esto, agradecerle a todos ustedes la presencia acá, porque sin ustedes esto sería imposible. Animarlos a seguir trabajando. Nosotros los defensores tenemos que poner el doble de esfuerzo que los demás para que se cumplan nuestros objetivos, no menguar en el esfuerzo. Y de las provincias que están acá, que veo muchas caras conocidas, no desanimarse, así como lo pudo hacer Mendoza, como lo pudo hacer Chaco, como lo pudo hacer Santiago del Estero, que a lo mejor algún día vamos a poder ir a Corrientes, donde una provincia que tiene la Constitución, la Defensa Pública Autónoma Independiente, y por el establishment vigente, lamentablemente, no se puede concretar. Así que muchísimas gracias a todos. Me alienta muchísimo y me voy regocijado, no solamente por el número, sino porque veo que se van renovando las caras. No son, si bien hay caras de amigos de muchos años, veo caras nuevas, y eso reanima a seguir luchando, porque evidentemente hay interés en este tipo de encuentros. Ya son varios encuentros donde superamos las 300 personas en distintos lugares del país, así que quiere decir que la defensa pública está en marcha, así que andemos.